¿Cómo te presento, Ricardo Rafael? A ver, Ay, como tu amigo, Katy. Bueno, es mi amigo Ricardo Rafael. Eres el director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Tengo que decirte que en estos días sí, principalmente lo que me tiene ocupado es la conmemoración de la Universidad Nacional Autónoma de México de los eventos del 68. A ver, 50 años parece mucho, pero en realidad es muy poco para la historia de un país. Yo tengo 50 años, es que son muy pocos. Muy poquitos, eres un niño. Nací en 68. Ya habías nacido con el movimiento, pero ¿cuál fue el contexto del 68? Yo lo primero que te diría es, cuidado en pensar que el 68 solo es el 2 de octubre. Desde luego que es el 2 de octubre, pero no solamente. No, solo es el movimiento mexicano, ¿no? Es un movimiento global, o solamente es el movimiento en la Ciudad de México. En realidad, el 68 es un terremoto cultural en todo el globo. Y hay que entenderlo como la llegada de los nacidos en la guerra, los llamados baby boomers, masivamente a las universidades. El primero en la familia, en largas historias familiares que llega a la universidad. Además, con gran libertad porque se empezaba a utilizar la píldora anticonceptiva. Entonces, imagínate el control sobre el cuerpo que tienen las mujeres y esto es lo que está implicando. Y el rechazo a formas autoritarias de relación. Pero además, formas autoritarias que estaban en casa, ¿eh? Hablarle de usted al papá, hablarle de usted al maestro. O sea, no solo con los gobiernos, sino en casa. Por eso se da en Tokio, y se da en Colombia, y se da en Berkeley, y se da en Francia, y se da en Praga, y se da en México. Es decir, es un cambio generacional que se da porque hay una generación que se está yendo, pero que no entiende que las cosas están cambiando, y hay una generación que está llegando y que se está abriendo espacio como sujeto histórico. Y lo quiero decir fuerte, hoy los niños no son sujeto político. En 1968 los jóvenes no eran sujeto político. A partir de 68 se volvieron un actor que influye en la política, en las elecciones, en lo que ocurre. Eso es lo que estaba pasando en el mundo y cada sociedad y cada gobierno reaccionó distinto frente a esa revolución cultural. ¿Qué nos dejó en herencia el 68? Y tú asumes que el 68 es un movimiento, se pierde lo que en realidad fue, que es una plataforma de movimientos. Okay. O sea, como pocos en la historia, es un transbordador. Del feminismo. A ver, las líderes feministas, muchas en el mundo, se estrenaron en 68. Sí. Muchos de los líderes del ambientalismo, Cohn-Bendit, que fue el gran líder del 68 francés, se convierte en el gran líder del ambientalismo, surge en el 68. El pacifismo. Libertades democráticas era la bandera en nuestro país. Si tú lees a Luis González de Alba, por ejemplo, o el propio Monsiváis, el ludismo, la sexualidad, el movimiento gay y la diversidad en México se empiezan a experimentar a partir del 68. Movimientos que cada uno fue esculpiendo derechos de nuevo cuño en la ciudadanía. Y me atrevo a decir, no solo en México, sino en el mundo. Quizás 68 fue determinante para una conciencia de el derecho a la libertad de expresión, de las manifestaciones y la incapacidad del Estado mexicano de volver a ejercer el derecho al uso legítimo de la fuerza con tanta facilidad, ¿no? Estaba prohibido entonces reunirse. Más de 3 eran sedición. O sea, nos faltaría uno para que aquí nos acusaran a ti y a mí de sedición. Entonces, se logró abolir, digamos, toda esa reglamentación que limitaba libertades fundamentales. Y desde esa perspectiva sí tienes un Estado que reaccionó con virulencia, con violencia inimaginable en ese mismo momento, que desapareció personas, que encarceló injustamente por muchos años a otros, que a jóvenes, jovencísimos, los mandó fuera del país. Es decir, se estrena en 68 un Estado autoritario también de nuevo cuño. Si no solamente tienes causas y movimientos nuevos, tienes un autoritarismo, yo diría, distinto al que se había observado antes. Porque es un autoritarismo muy de la Guerra Fría, pero que utiliza la inteligencia, que interviene vidas privadas, que trunca trayectorias y que al mismo tiempo, Katia, lo que está buscando es cómo cooptar con dinero a todo aquel que se deje. Ese Estado mexicano que hoy vemos nace en 68. Que sigue vivo, mira, dirías tú. Yo creo que hoy nuevamente estamos ante un fenómeno societal donde hay una generación que está llegando y una que no acaba de irse, que están chocando. Yo no me explicaría, lo exagero, pero lo que pasó en Inglaterra con el Brexit, o la pugna de los blancos mayores que apoyan a Trump y los más jóvenes, o la pugna entre los millennials y los políticos que están llegando. No me explicaría esta ruptura que estamos viviendo, esta crisis, sin entender que otra vez estamos ante un desencuentro entre una generación y otra.
entre jóvenes que en aquel entonces estaban usando la televisión para informarse y volverse globales, y jóvenes que hoy están utilizando las redes sociales para informarse, entre viejos que saludan a su papá con beso en la mano y jóvenes que quieren hablarle no nada más al papá o a la mamá, a todo mundo, al tú por tú, como igualados, incluido el poder, y políticos que no entienden cómo relacionarse con esas nuevas formas. Es decir, yo creo, para decirlo sin demasiada petulancia, que sí estamos viviendo el fin de un bloque histórico que arrancó en 68 y que dará paso a otra cosa, no sé a qué. Lo único que ruego es que en esta ocasión el Estado no vaya a equivocarse como se equivocó el 2 de octubre de 68. Es decir, que no vayamos a tener pulsiones diazordacistas o echeverristas en quienes hoy gobiernan este destino del país. ¿Ves un riesgo así? Yo sí creo que en los últimos años hemos visto un Estado, un gobierno que criminaliza a los jóvenes. Es decir, joven, como en 71 en Avándaro, 71 con el Halconazo, 68 en Tlatelolco, joven implica problema, riesgo. Hay quien incluso llega a pensar que crimen organizado es igual a jóvenes. Hay quien incluso propone, pues démosles becas, porque a lo mejor si les damos de comer bien y les damos escuela no se mete al crimen organizado, como si ser joven implicara inmediatamente un salto al crimen organizado. Es decir, las cárceles mexicanas están plagadas de jóvenes porque es el hilo más delgado, no porque sean los más peligrosos. Entonces yo sí vería un Estado que no se está entendiendo con los más jóvenes, sobre todo si son pobres, y que ve con sospecha cualquier movilización y cualquier reivindicación de los jóvenes porque creen que puede ser desestabilizante. Ahora, las ganas de usar al ejército para enfrentar a esos jóvenes, también la veo. El 68 logró que ahora tengamos el primer gobierno de izquierda en México. Es una marometa triple, salto mortal que no logro concluir. A ver, yo creo que Andrés Manuel López Obrador no es la causa del cambio, no es la causa de la Cuarta Transformación, es el efecto. O sea, hay algo que se viene gestando. Hay un malestar con la corrupción, con la impunidad, con la ostentación, con el autoritarismo, con la violencia, y una población muy numerosa, 8 de cada 10, que decimos, basta ya. Se acabó esto como lo estamos viviendo. La opción que ganó mejores adeptos, mejor aprecio en julio, frente a este ánimo de rechazo al status quo, a lo que había, es Andrés Manuel López Obrador. Por eso sí me parece que Morena y López Obrador son efecto más que causa de lo que está ocurriendo. Ahora, de 68 para acá han ocurrido muchas cosas, ¿no? Entonces me cuesta mucho trabajo pensar que hay una línea directa entre el 68 y López Obrador. Pero sí creo que este cierre de bloque y qué causas está abanderando Morena y el propio López Obradorismo sí estarían conectados. Ahora, ¿será un gobierno que pueda dar cauce a esos deseos de cambio, que pueda como reconciliar generaciones, que pueda reconciliar a los que están polarizados, que pueda ordenar la vida constitucional de las Fuerzas Armadas, de la policía, que pueda reconstruir justicia, también constitucional, que pueda hacer que las libertades se amplíen? Estamos todavía en el comienzo de ese esfuerzo. Sobre todo cuando veo a las víctimas del 68, pero también a las del 71, pero también a las de Ayotzinapa y las de Tlatlaya, en fin, todas pues no rindiendo la plaza y no asumiendo que ya llegó el producto milagro, es decir, ya llegó un nuevo presidente y él se va a hacer cargo, sino que esas fuerzas sociales quieren continuar construyendo país. Y por eso creo que desde luego López Obrador es un efecto, pero si ese efecto no se relaciona con sus causas, que es esa movilización social, esto puede salir mal. Lo contrario también lo creo. Si el nuevo gobierno sabe nutrirse de esa organización social, de ese ánimo de exigencia, y a partir de eso plantea el siguiente ciclo, pues a lo mejor estaremos por fin cerrando la herida del 68 y otras que se abrieron estos 50 años. Hoy, que es 26 de septiembre, están haciendo un ejercicio muy interesante, Proceso, ustedes, Cultura Colectiva News y Cencos, de poner en Twitter como si estuvieran pasando en ese momento las cosas que pasaron en el 68. Y entonces este 26 de septiembre pues acaba de renunciar Barros Sierra, finalmente dijo ante la Junta de Gobierno que no iba a renunciar, hubo un meeting en la Plaza de las Tres Culturas, estábamos a días de que sucediera el 2 de octubre. ¿Cómo lo ves a la distancia y cómo lo ves viendo a la UNAM hoy? Yo en efecto, es difícil mirar lo que está pasando en la universidad
y no saber que hay ecos del pasado que reverberan fuerte. La petición de tener un rector como Enrique Graue próximo a la comunidad. Y en efecto, en esa petición lo que está el referente es Barros Sierra, ¿no? Un hombre que encabezó las marchas y el repudio. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Barros Sierra se opone al poder presidencial. Barros Sierra se opone a la intervención armada en Ciudad Universitaria. Y desde ahí lidera. Enrique Graue no está enfrentado, ni tendría por qué estar enfrentado, ni al poder presidencial saliente y mucho menos al entrante. Y las agresiones que ha enfrentado la universidad pues, no se dan desde el ejército. Se dan desde la violencia, pero son otro tipo de violencias. Y creo que ese matiz vale la pena hacerlo. Las violencias que hoy acosan la UNAM son distintas a las del 68. Y son muchas. Mira, las digo en plural y qué bueno que lo subrayes. Sí. La violencia de género me parece que es la más importante si uno escucha a la comunidad. Y sobre todo a la comunidad femenina, pero es una agresión permanente que hay que resolver. Segundo, la agresión de los porros, que son actores cuyo titiritero se esconde siempre, que puede estar en la política local, que puede estar en la venta de drogas, que puede estar en ciertos intereses de cambios dentro de la universidad, pero nunca alcanza a saber quién está moviendo los hilos y, sin embargo, esos porros son la expresión más violenta que enfrenta la universidad y que necesitamos desterrar. Vamos a tener que rehacer los protocolos de seguridad para que esos porros no puedan volver a intervenir como intervinieron el 3 de septiembre. Luego, a mí me llamó mucho la atención en la Marcha del Silencio las otras violencias. La Marcha del Silencio fue callada desde Circuito Interior hasta el cenotafio de los 43, que está en frente al Caballito. Sí. Y frente al tema de Ayotzinapa, hoy se cumplen 4 años, no hay manera de guardar silencio. Entonces, ahí se rompió el silencio y el resto de la marcha hasta el Zócalo, todo fue Ayotzinapa. Esa es la expresión más aguda de las otras violencias. Las violencias provocadas por un Estado que está perdiendo o que ha sido incapaz de recuperar territorio, de un gobierno que no se ha reformado para gobernar con la Constitución en la mano, sino quién sabe con qué gobierna, y que en efecto está amenazando a esa generación, pues que lo decimos de dientes para afuera, pero es serio, que es el futuro del país. Entonces, yo creo que si la autoridad universitaria, y yo diría la autoridad en sentido más amplio, el futuro presidente, el gobierno, sabe tejer vínculos de confianza con estas expresiones, las más jóvenes, que están contra estas violencias, tenemos posibilidades de imaginar un México distinto. Pues muchas gracias por venir, Ricardo. Gracias. Muchas gracias a ti, Catarina. Ustedes no se vayan, hay más de esta entrevista con Ricardo Rafael y como siempre los espero en Facebook y en Twitter.